donde estamos analizando la muerte de Fidel Castro, un líder mundial. Ella es Claudia Zinatti, es del Frente de Izquierda. Ella es columnista, analista internacional del Diario de la Izquierda. Izquierda Diario. Gracias, Claudia, por estar con nosotros. Y quedó una pregunta pendiente, Abigail, para Margarita, para Donis, porque en el año 1980 se dio una de las mayores emigraciones de cubanos hacia los Estados Unidos, ¿no? 125.000 es el número. ¿Qué opinan ustedes de los cubanos que se fueron para Miami? Bueno, yo recuerdo del éxodo del Mariel, porque se produjo por el puerto del Mariel, y de ahí parte el gentilicio, digamos, de los marielitos, que hoy constituyen una parte del segmento poblacional que habita los Estados Unidos. Diferentes estados, sobre todo en Miami, hay una gran cantidad de marielitos que han influido de cierta manera con la enseñanza, la capacitación y todo lo que aprendieron de Cuba, ha influido también en la comunidad cubana, que no es esa que vimos ahí manifestándose festivamente por la muerte de Fidel, sino que tiene un pensamiento más bien proactivo a favor de que se restablezcan las relaciones con Cuba y de que se levante el bloqueo económico, porque justamente fue ese recrudecimiento del bloqueo económico el que por los años 80 y la ley Helms-Burton que permitió que se recrudecieran las medidas económicas contra Cuba, un bloqueo que todo el mundo sabe que es brutal desde el orden económico, financiero y de todo tipo, y que ha limitado todas las entradas, tanto de medicamentos como de todo tipo, financiero. No se puede emitir un cheque, no puede llegar un barco directamente a Cuba si no es a través de terceros países o con bandera o camuflado, porque las sanciones que impone Estados Unidos a través de esa ley son... Pero Margarita, esas migraciones hacia Estados Unidos se dieron más por la situación económica. Se dio por la situación económica. Y no por la cuestión política, no por el pensamiento de Fidel. No. La emigración cubana es mayoritariamente económica, de índole económica. Esta gente que salió en el 80, los marielitos, está reconocido como una migración de tipo mayoritariamente económica. Lo han declarado ellos mismos en las entrevistas que les han hecho. Se han editado libros incluso en Estados Unidos de los marielitos, se han hecho videos, películas donde ellos aparecen, los balseros, los no sé qué, pero donde ellos explican que no tienen ningún problema político ni ideológico, que el tema es que se les apretó la cosa y que querían resolver, porque esa es la palabra que nosotros usamos los cubanos, resolver la vida, o sea, tener más amplitud. El que es ingeniero quiere tener un auto, pero no lo podía tener porque el médico tampoco lo tenía. O sea, todo se fue limitando al máximo, que la gente se sintió en la necesidad de emigrar, y fue ahí donde el gobierno revolucionario abrió el puerto del Mariel y salieron por ahí esa cantidad de personas. 125.000. Exactamente. Entre esos 125.000 se fueron una gran cantidad de delincuentes, gente que no respetaba las leyes del país y que después llegaron a Estados Unidos y cometieron delitos en Estados Unidos y los hicieron volver. Entonces hay de todo, hay de todo. Pero este segmento, les digo, de los marielitos es muy significativo, muy curioso, porque no es la emigración del 59, no es esa gente rabiosa, la que vimos en Miami era de los ochentosos. Y esa gente rabiosa, ¿por qué se fue? Bueno, porque esa gente se sintió afectada, como les decía al principio, por las primeras medidas revolucionarias. Esa gente era la clase de la oligarquía, la burguesía, eran los dueños de los palacetes en el Vedado, en Miramar, en Quinta Avenida, la gente que tenía riquezas incalculables y que no quería repartir nada. Sin embargo... ¿A qué le llamas repartir nada? Cuando tienen riqueza, cuando una persona rica en Cuba tenía esta cantidad de fortunas, ¿qué es lo que le pedía el Estado? Bueno, que repartiera las cosas, que tenía que compartir lo que tenía que asumir las primeras medidas revolucionarias, que eran construir escuelas, había que construir albergues para... y lo tenía que hacer con el dinero que ellos ganaban en el país. No. ¿Qué pasa? Todo esto se da, forma parte de la historia, todo esto se da en un contexto donde Estados Unidos estaba
cerrándole, en este caso, no queriendo comprar más la cuota azucarera que Cuba en la producción de sus centrales. Estados Unidos era un cliente, ya sea con la compañía de teléfono. Acá todo el mundo creo que tiene conocimiento de que Cuba fue uno de los primeros países después de Estados Unidos que por un lado tuvo el ferrocarril, estamos hablando en el mundo, y también el teléfono. Y bueno, esas empresas eran empresas que respondían a las grandes empresas que eran propias de ese rubro, y entonces empezaron a cortar todo vínculo. Y cuando cortas todo vínculo, no simplemente es el hecho de que yo no te compro o no te permito que comercialices, sino también tiento y aliento a todos los técnicos, a todas esas personas que de alguna manera formaban parte de ese gerenciamiento para que volvieran. No sabíamos que ustedes estén haciendo referencia a quienes hoy están festejando en Miami, entre comillas, son los que emigraron de Cuba en el año 1959. Efectivamente. No en el año 80. Hay también parte de la historia, la operación Peter Pan, en la cual se prestó la iglesia, en ese estamento de la iglesia, en esos tiempos, se instaló una mentira de talante bastante baja, de decir de que en este caso la revolución le iba a sacar los hijos a la familia, y entonces hubo gente que mandó sus hijos a través de la iglesia, y hay personas que se murieron y no pudieron por volver a ver esos chicos. Hay gente ya grande que está en el orden de los 60 y pico de años, que son esos niños de la llamada operación Peter Pan, que fueron para Estados Unidos. Allá algunos hicieron carrera, otros la suerte de la vida lo hizo ir por otro camino, pero fundamentalmente todas esas cosas hay hechos, circunstancias, momentos y todo eso. Aquí nosotros estamos acostumbrados en la Argentina, por ejemplo, que cada vez que hay una crisis, que en general son económicas, que generan un rompimiento social, donde muchísimo, por ejemplo, la última en 2001, donde muchos argentinos se escaparon prácticamente del país buscando mejor futuro, puestos de trabajo, al menos por ahí no encontraban el puesto de trabajo de la profesión que tenían, pero de todas maneras un porvenir diferente, mejor. Muchos y de hecho ellos nunca volvieron. A España se fueron. Muchísimos a España, muchísimos a Italia. Y de hecho muchos no regresan al país, justamente porque, bueno, ya hicieron una vida ya... Pero es diferente, pero es muy diferente a lo que el periodista señaló, que por eso yo decía en un momento de que si hubiera otro periodista que pudiera traer un contexto más, diríamos, más complementario, porque el señor, fundamentalmente, yo diría que cargó las tintas. Ahí inclusive se evidenció una experiencia casi, pudiéramos decir, personal, que él plantea, no sé, todos son de sus palabras, y él, de alguna manera, en ese mundo de los que festejan, me imagino que él se mueve en ese mundo. Estoy hablando de los periodistas. Vamos a hacer intervenir a Claudia. Claudia, todos sabemos que tanto Raúl Castro como Obama acercaron tanto a Estados Unidos como a Cuba, acercaron a ambas naciones. ¿Vos crees que la victoria de Donald Trump va a retroceder unos casilleros, ese acercamiento que hubo? Y yo creo que tiene grandes probabilidades de que eso suceda, ¿no? Y hoy no sé si tuvieron la oportunidad de ver los comunicados y los tweets de Trump, donde justamente, durísimo, y justamente se hacía eco de que lo apoyaba el sector, la vieja brigada, los veteranos de la brigada de Bahía Cochina, ¿no? De la intervención del 61. Entonces, evidentemente hay un cambio de la orientación política, todavía no está muy claro el contenido, pero Trump va a tener otra política distinta a la de Obama, que sería bueno también aclarar que la política de Obama, no hay que ser ingenuos, no era una política de tolerar la decisión que había tomado el pueblo cubano de hacer una revolución, de expropiar y de construir una sociedad distinta, ¿no? O sea, Estados Unidos tuvo una política durante muchos años de hostigamiento, de bloqueo económico, que es una guerra, es una forma de guerra comercial. Con respecto a la inmigración, por ejemplo, tiene otra política de guerra, que es darle prioridad a lo que se llama los pies secos, a inmigrantes que llegan por tierra, de procedencia cubana, les dan unas facilidades. Ustedes saben que conseguir ciudadanía o condiciones de vida legal en Estados Unidos siendo inmigrante es muy difícil. Bueno, todo aquel cubano que logra acceder al territorio norteamericano por tierra, recibe inmediatamente una serie de beneficios. Ahora, ¿vos no lo ves entonces con buenos ojos ese acercamiento entre Obama y Raúl Castro? Estoy tratando de explicar lo siguiente, que era
era parte de una política norteamericana con un interés estratégico de conseguir cambiar las relaciones sociales en Cuba, pero por otra vía, ¿no? Diciendo, bueno, durante 50, 60 años mantuvimos un bloqueo, tratamos de matar, no sé, 600 veces a Fidel Castro, hicimos una intervención militar directa, etcétera, etcétera, y no resultó. Entonces, la vía es otra, ¿no? Abramos el diálogo, abramos el diálogo, seduzcamos con a un sector social, ¿está bien? Y a un sector del propio régimen, porque yo quisiera aclarar, por ejemplo, la revolución ha tenido conquistas que no conocemos en otros países de América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, la salud, la educación, la formación de recursos humanos que tiene Cuba, no la tiene ningún país de América Latina, y haberse planteado construir otro tipo de sociedad, que no está regida por la ganancia capitalista, que sea ¿no? puertas adentro. Que está... No necesariamente, pero era un intento de... Vos te formás allí, o sea, lo que se trataba de hacer era unas personas que pudieran acceder 100% a todo, de gran calidad y con muchísima eficiencia. De hecho, la medicina aquí en la Argentina... Vienen por ahí chicos de Brasil, de Colombia, a estudiar aquí a la Argentina porque tal vez en medicina es mucho mejor Argentina que no Colombia y Brasil también. Ahora, la medicina cubana es extraordinaria, no hay con qué darle. Y eso queda en el país. A eso me refería, sí, pero de puertas adentro, que queda en el país, queda con los cubanos mismos, eso es importante. Pero yo creo que no queda tanto porque esos médicos que de alguna manera van y cursan en la ELAN, son médicos latinoamericanos, la especialista comprenderá y sabrá que vuelven a sus países e inclusive van a lugares, porque eso forma parte de esa formación y de esa sustancia humana que tiene el cubano puede estudiar el programa de estudio de la medicina, que van a lugares donde no van los médicos otros médicos del propio país que tienen que ir a lugares intrincados a llevar una medicina de calidad. El cubano puede estudiar en Cuba, formarse y demás, salir del país y volver, ir a otro país a especializarse y volver o realizar... Sí, pero tiene regulaciones. Más o menos. Tiene regulaciones porque obviamente también la revolución, cuando digo la revolución digo el Estado, tiene también utilizar medidas de protección, porque tampoco es muy fácil y para las empresas, y pasa con la Green Card y demás, que uno forme a un profesional con todos los conocimientos, inclusive con un adicional que no lo tiene ninguna otra universidad, y después venga y te diga, dale, nos fuimos, que aquí te estoy esperando, como se sabe que pasan en las universidades normalmente, que lo toman del cuarto, quinto año. Hay algo que a mí no me queda, entonces no me queda claro. Si el médico que se forma en Cuba, hablando de médico, ¿no? Sí, de cualquier otro profesional, claro, tiene que hacer un servicio social. En el país. En el país, sí, cómo no. Bueno, entonces no estoy tan errada con el tema de las puertas. No, es parte de la devolución, que es lo que es normal en la vida. Es parte de la devolución. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? A ver, Margarita, usted, a Isla Molina. ¿De qué se le acusa? A ver, justamente de que lleva su conocimiento fuera del país, además. A ver, no es el caso, porque Hilda Molina perdóname un momento, no es el caso, porque Hilda Molina no simplemente era una profesional que se dedicaba meramente a la actividad médica. Ella llegó a ser una dirigente a un nivel de un centro estratégico en Cuba de la medicina, de investigaciones científicas, y por razones administrativas, ahí se dieron cuestiones que pasa en cualquier otro lugar, se dan de que si el cuadro o el dirigente no está haciendo las funciones bien, pasa lo desplazan, no sé, y bueno, a partir de ahí, como yo le decía ahorita a ustedes, ¿a quién hay que echarle la culpa? Yo hago una evaluación de lo que me pasó y yo voy a tomar esta decisión, y ella toma una decisión. Y a partir de ahí se columnó en una posición que pasó a simpatizar, porque ella que se conozca fundamentalmente de que ella levantó una bandera y dijo, a partir de ahora yo soy una opositora acérrima. No fue así el caso. Ahí, simplemente no gustaron, diríamos, algún ella renunció a ese legado y a esa vida que ella llevó y todo ese trayecto como profesional y fundamentalmente como profesional. Los médicos en Cuba cumplen y casi hacen un juramento desde el punto de vista de ética para la atención
al paciente. Bueno, sí, eso ocurre en todas todo el partes mundo. del Bueno, ella renunció Siempre. a todo eso. Ella renunció a todo eso y se limitó a eso. Y después, a partir de ahí, el hijo se encuentra fuera de Cuba. Y bueno, la reunificación familiar es una cosa normal y natural. Ella quería acercarse a su hijo. Y bueno, de ahí la historia que quizá, y están ahí para ir a investigar un tanto el tema. Pero el tema que conste en el caso de ella, fundamentalmente, tiene que ver con un tema de dirección, un tema administrativo, así. Claudia, ¿cómo se analizan este tipo de casos? Por ejemplo, porque hablábamos con Adrián también antes, el tema de las damas de blanco, más allá de la inmigración del 59, del 80, no importa la cantidad de años, pero la inmigración total, ¿cómo se analiza que tanta gente se vaya del país y que además tengamos, por ejemplo, estas posturas, tanto a favor como en contra, pero nada en el medio? Mira, yo creo que en primer lugar hay un elemento económico que va recurriendo, ¿no? O sea, si por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar este verano y el hecho de que quizás Estados Unidos cambie por la política del deshielo, esas beneficios que le da a cubanos que llegan a Estados Unidos. A Estados Unidos quieren mucha gente, no solo cubanos. No, quieren obviamente, por supuesto. bueno, por eso. Hay muchos argentinos también. Claro, Sí, entonces, claro. Quizás el hecho de que, por ejemplo, corriera peligro esos beneficios, o son Que no cosas que no lo tiene alientan... ningún otro ciudadano del mundo. Y, claro, alientan en una situación que convenamos que es difícil. O sea, la situación de Cuba es muy complicada, ¿no? Yo recién estaba refiriéndome por la pregunta anterior del tema de la política norteamericana, Trump y lo de Obama. Yo la visión que tengo es que con respecto a lo que es el régimen cubano, les estaba planteando lo que yo vi de conquistas de esa revolución, ¿no? Ahora, hay un régimen que está cuestionado desde adentro, porque es un régimen que, mientras que al cubano le cuesta mucho la vida cotidiana, porque el salario tiene todas estas conquistas, pero a su vez, producto del bloqueo, de que es un país relativamente pobre de recursos, tiene que hacer muchas cosas para sobrevivir, porque el salario, convengamos que son $24 al mes. Está bien que tiene un montón, justamente, la salud, la educación, la vivienda, los medicamentos son... No existe el precio que salen los medicamentos para un cubano pagarlo acá. Acá nosotros pagamos un medicamento a precio de lo que quiere un monopolio multinacional. Sí. Un cubano lo accede a un precio casi irrisorio, o el transporte, etcétera. Todo eso suma a la vida, pero convengamos que la vida es muy difícil porque se gana eso. Y frente a eso hay un régimen que vive mucho mejor que la población. O sea, sobre todo las Fuerzas Armadas tienen sus barrios, tienen sus marinas de vacaciones, entonces eso se percibe. O sea, los que siguen al régimen, vos notás una división, una diferenciación entre la clase política con la gente, con la población. Ahí notás una diferencia. Claro que la hay, porque hay un cuestionamiento, porque se percibe que en condiciones muy difíciles hay un sector que porque está en el poder del Estado, aunque no es propietario de los medios de producción, ¿está bien? No tenemos un empresario como tenemos acá que puede hacer con su capital lo que quiera. Son administradores todavía de una propiedad que en su gran mayoría todavía es propiedad pública. Digamos, el 80%, calculo yo, de la propiedad todavía está es estatal. ¿Qué postura, Claudia, qué postura? Pero al estar en el control del Estado y al no haber posibilidades de que la población, sobre todo los trabajadores, los jóvenes, tengan sus organizaciones, entonces no hay un control, no hay una democracia, no en el sentido como nos plantean quizás los críticos del régimen, que dicen, bueno, la democracia es votar una vez cada 4 años, es la política como la conocemos acá. Una democracia de la gente que hace y produce del las poder cosas de decisión. Eso mismo. Entonces, como no hay esas organizaciones, y es una revolución que empezó con mucha base popular desde ya, es una revolución donde han intervenido el conjunto de la población, pero terminó en un régimen que está dirigido por un solo partido, donde tiene mucho peso la burocracia del Estado, la burocracia de las Fuerzas Armadas, y donde la población colectivamente no delibera cómo se sale de las situaciones difíciles en las que está el proceso, ¿está bien? Ahora, entonces Claudia, hay muchas decisiones individuales. Quiero hacerte esta pregunta. A los disidentes, ¿no? A los disidentes que viven en la propia Cuba, ¿los representa alguno? ¿Algún dirigente? Mira, yo te estaba hablando de la población en general. Los
los disidentes, se les llama disidentes, son grupos con posiciones políticas. No hay que ser ingenuo, digamos, los disidentes, hay disidentes que están muy cerca de Estados Unidos y de una determinada política. Si ustedes ven, por ejemplo, las divisiones del mismo exilio cubano, lo que hacían referencia del exilio de Miami, tienen mucha relación con grupos disidentes adentro de Cuba y presionan por determinadas políticas también y exigencias que de Estados Unidos hacia el propio régimen cubano. Entonces, hay posiciones políticas, no hay un problema solo de que se le niegan derechos en general, sino que hay posiciones políticas, ¿no? Claro. En el exilio y en la disidencia cubana que van en contra de la revolución, ¿no? Que pelean por otro tipo de sociedad, sí, por restaurar otras relaciones sociales. Claro. Yo te estaba hablando más en general de lo que es la situación de un trabajador, por ejemplo, en Cuba, que no tiene derechos políticos. No los tiene, si se quiere organizar aparte del Partido Comunista, así defiende la revolución. No estamos hablando de los gusanos de Miami, estamos hablando de la población que incluso defiende las conquistas de la revolución. Claro, que quiere la salud, quiere la educación, pero no tiene posibilidad de organización política. Y eso tiene consecuencias en la propia economía y en el propio destino de la revolución. ¿Por qué, Claudia, no se pueden juntar, aunar o sentarse a hablar? Porque hay un sistema, hay mucha gente que habla, pero hay un sistema político que no escucha. No, que no permite la organización independiente más allá del Partido Comunista. Entonces es un régimen de partido único. Bueno, ahí va mi pregunta, por eso no hay nadie que los represente a los disidentes. O sea, no hay nadie, son organizaciones... No, los representan, pero no tienen, no sé los disidentes. No tienen una voz. Yo te digo, por ejemplo, los disidentes tienen muchísima... Hay disidentes que son muy funcionales a la política norteamericana y tienen muchísima voz, mucho más que un trabajador que quiere decir, por ejemplo, que quiere un aumento de salario o lo que sea. Porque esos disidentes que son funcionales a la política norteamericana nos enteramos hasta nosotros de que existen. A ver, Margarita, ¿qué opina usted? Bueno, no voy a decir que estoy en las antípodas del pensamiento de ella, porque veo que desde lo teórico, más que desde lo práctico, estuviste en Cuba muy breve tiempo y seguro no te dio tiempo para conocer las interioridades de cómo es el sistema. Efectivamente existe un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, y por una coyuntura que todo el mundo conoce, histórico, concreta, del momento que vive la revolución desde que surgió hasta estos días, ha sido necesario mantener ese solo partido, porque ese es el partido que defiende los principios del proyecto revolucionario de igualdad que sigue el proceso cubano. Te pregunto algo, Margarita, si está perfecto el que sigue el proyecto de revolución cubana. Ahora, ¿hay posibilidad que si hay una persona X, otra organización, por ahí no un partido político, ¿no? Una organización en donde quieran respetar estos valores de la revolución cubana que contaba Claudia, que contaban ustedes, pero haciendo algún tipo de modificación? Vos decías, ¿se escucha? ¿Los escuchan? ¿Pueden llegar hasta el gobierno a solicitar este tipo de modificaciones? ¿Se hacen reuniones o convenciones? Mira, yo voy a plantear, yo pienso y estoy a tono con lo que dice Margarita acerca de la observación, ¿no? En este caso que la especialista plantea, me parece que debería haber una mirada más profunda, ¿no? Y quizás conocer un tanto más la realidad cubana, partiendo de lo siguiente. En primer lugar, la realidad cubana y el proyecto de la revolución, y en este caso el partido en Cuba, no aparece en ningún librito de cómo debe ser y hacia dónde tiene que ir. Eso está, simplemente está ahí bien designado a quienes están en la dirección y en este caso a quienes los conforman, que es el pueblo de Cuba. En el Parlamento cubano hay parlamentarios que son de una opinión disidente, eso no es ningún secreto. En el Parlamento cubano también se plantean y se hablan una inmensa cantidad, en este caso, de problemáticas sociales. Dicho sea de paso, lo que pasa es que, vuelvo y repito, todo depende de una profundidad en cuanto a la realidad, la cual en este caso se vive en Cuba. En relación a otras cuestiones que de hecho se dan en Cuba, vuelvo y repito, conviene hacer un recorrido de Punta de Maicí hasta Cabo de San Antonio, no porque uno se limita
por ejemplo, a la mirada que puede llegar a tener o a una pregunta de que le puede hacer a un transeúnte, y eso es una nota. El tema es cuando hay que hacer un estudio profundo. Convengamos que no se puede hablar claro, desde punta a punta de la isla, porque yo no hablo, es un trabajo imposible. pero me refiero a la estructura. Yo me quedo, Donis, con una frase. Pero para, Adri, porque igualmente no me contestaste todavía la pregunta. ¿Cuál? ¿Se puede escuchar? O sea, si hay una organización. Los disidentes, en primer lugar, no, pero no por disidente, porque por ahí no pero es voy a disidente. plantear algo de la disidencia. La disidencia cubana, en primer lugar, la que se conoce, esa que tiene bastante prensa, en la inmensa mayoría no es genuina. Está financiada. Eso no es un secreto para nadie. Pero bueno, entonces... Momento. Está financiada. Independientemente de eso, cuando uno ve y analiza los planteamientos que ellos hacen referencia a determinadas críticas, que son críticas que de hecho en algunos casos se conocen y se puede estar trabajando sobre ellas. El tema es cuál es la intención cuando, como yo te decía, cuál es el proyecto alternativo, cuál es lo que va realmente a traer como solución a la problemática. Ahí todo el mundo se queda y nadie aporta en esa realidad. Con respecto a lo del partido, la estructura dice y los reglamentos dicen y la Constitución plantea que hay que tener una X cantidad de firmas, hay que presentarlo como acá, como sucede acá. Es una realidad, pasa por ahí. Ahora, decir, pero yo me quedo, Don, no es que está prohibido. Hoy Margarita dijo, nada va a cambiar en Cuba. Murió Fidel, pero está Raúl. Cuando se muera Raúl, vendrá alguien también del régimen. O sea, ustedes siguen pensando eso, que hay régimen para rato, Margarita. No, perdón, déjame contestarle. Primero, no utilizo la palabra régimen porque me parece que es muy duro para describir lo que es el proceso revolucionario cubano. Es un proceso revolucionario. Un sistema político. Un sistema fundado en una convicción de lucha desde el comienzo hasta nuestros días. Y todo lo que se está haciendo en Cuba está sobre la base de la opinión democrática que se discute en la base desde los jóvenes, la circunscripción, la zona. La gente opina todo lo que quiere y critica a todo el dirigente desde la base hasta la superestructura. Tiene esa libertad de hacerlo y las remociones te puedo asegurar que son casi instantáneas. Acá se habla de juicios por jurados, en Cuba hace rato se hacen los juicios en los barrios a todos los delincuentes, los robos, y se deciden las penas en el momento. Y no hay cárceles llenas, no hay expedientes acumulados. Que el sistema político que hay hoy en Cuba hay para rato. Sí, ese sistema, este proceso va a continuar porque es el que nos conviene a los cubanos. A nosotros no nos conviene un capitalismo porque ya hemos pasado por esa experiencia. Y esa generación, como la señora que salió allí ahorita a explicar, que conoció lo que era el capitalismo en Cuba, donde la gente no tenía ni zapatos, no tenía dientes, ni conocía lo que era la prótesis dental, y la vinieron a conocer con la revolución, donde había gente que firmaba haciendo una cruz, no sabían escribir y aprendieron con los niños de 12 años que salieron de sus casas, de La Habana, siendo niños, a enseñar a los campesinos en la Sierra Maestra. Eso fue la campaña de alfabetización más asombrosa que ha hecho la Revolución Cubana. Entonces, ese es el proceso que nosotros queremos que continúe. De esa historia venimos, y por eso que si no es un pariente, es un tío, la madre de uno fue alfabetizadora. Es decir, de ahí venimos. Es decir, no venimos de libros, no venimos de academia. Creo que la academia a nosotros ha sido bregar, y cuando digo nosotros, digo nuestros padres, nuestros conocidos, nuestros primos, viene de ahí. No viene de una academia, viene de ahí de la realidad en la cual hemos tenido viviendo, la cual hemos vivido. Hoy es 26, ¿no? 26 de noviembre del año 2016, 200 millones de niños duermen en la calle. Ninguno es cubano. Ninguno es cubano. Bien, tenemos nuestro móvil a Carla. Carla está en la Embajada de Cuba en Buenos Aires, seguramente con muchísimos más testimonios. ¿Qué está pasando, Carla? ¿Cómo te va? Buenas tardes nuevamente. Sí, Adriana, Abigail, bueno, está pasando que la gente se sigue acercando a la Embajada de Cuba en nuestro país, como decíamos, sobre la calle Virrey del Pino, al 1800, en el barrio de Belgrano, y muchos se están acercando porque están escuchando el debate que se plantea allí en el piso de C5N, como es el caso de Rubén, que estaba viéndolo y escuchándolo en su casa y se acercó. Él estuvo trabajando durante 10 años en Cuba y nos puede dar una mirada
argentina, ¿no? De cómo vive el pueblo cubano y qué significa y qué significó Fidel para el pueblo cubano. Sí, exacto. Bueno, te cuento mi caso. Yo conozco Cuba del año 95. Llegué a Cuba en pleno periodo especial, donde estaba viviendo una situación muy compleja a nivel socioeconómico. Y empecé a trabajar allá en el año 2002 como inversionista argentino, haciendo una actividad nueva que no existía ni en Cuba ni en el mundo, que es los vuelos de parapente traccionados por lancha. Un invento argentino-cubano fue. Trabajé en Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo, Varadero, Trinidad. Bueno, conocí Cuba de punta a punta. En particular trabajé, la persona con la que desarrollé esto fue el comandante Enrique Oropesa del Portal, quien fue comandante de la Revolución. Él estuvo en lo que fue la toma de Santa Clara junto al Che, a Camilo, y bueno, tuvo una vivencia muy particular de todo lo que fue el proceso cubano. Trabajé allá con 50 personas. Muchas de estas personas habían militares, en otros casos civiles, que habían participado de la experiencia de Angola, de la experiencia revolucionaria, de los inicios de la revolución. Y en general, digamos, el sentimiento mayoritario que hay del pueblo cubano hacia Fidel es un sentimiento de admiración, de cariño. Por supuesto que hay críticas. Por supuesto que hay críticas que se analizan, pero en general las críticas, más que políticas, son críticas de tipo económico, que se han planteado cambios económicos. Muchas veces se planteaban ir hacia un modelo al estilo Vietnam, al estilo China, donde le llaman socialismo de mercado, como se le quiera llamar. Y cuando se habla de las libertades que se plantean en Cuba, libertad de prensa, otro tipo de libertades, hay que tener en cuenta como primero que Cuba es un país de 11 millones de habitantes a 90 millas de Estados Unidos, que es la potencia más grande que ha habido en prácticamente la historia de la humanidad, y tiene una guerra de baja intensidad desde hace 50 años. Cuando estuve trabajando en Cayo Coco, lo primero que hizo, todos los que están ahora en Miami festejando, mandaron lanchas rápidas y ametrallaron lo que eran los hoteles de Cuba para, de alguna forma, que la gente boicoteara el turismo en Cuba y que fracasara el turismo en Cuba. Se volaron 3 hoteles, o sea, en Cuba se intentó hacer una explosión también en el cabaret más famoso que hay en Cuba, y todo eso hay que tenerlo en cuenta para ver de qué manera se analizan estas libertades. Con respecto al tema de la migración, se plantea a la gente que dicen se escapa de la isla. Es mentira, la mayoría de la gente no se escapa de la isla. El cubano va y hace el trámite en la embajada norteamericana para salir normalmente de Cuba. La embajada norteamericana le niega esa visa para ir como turista o como migrante a Estados Unidos. Esa misma persona al día siguiente se monta arriba de una balsa, llega hasta la costa norteamericana, pone los pies en la costa norteamericana y tiene todos los beneficios. Y acá entra hasta algo cómico y ridículo para los argentinos que supimos lo que es una dictadura. Cuando un cubano llega a Estados Unidos, le exigen el primer año no salir de Cuba, ya el segundo año pueden salir. ¿Y a dónde sale el 80% de los cubanos que viven en Miami? Se van de vacaciones a Cuba. Y si nosotros supimos lo que era una dictadura, a ningún argentino que se escapaba de la dictadura argentina se le hubiera ocurrido venir de vacaciones a Argentina mientras estaba la dictadura. Por tu experiencia de haber vivido tanto tiempo allí, ¿qué futuro crees que tiene Cuba hoy teniendo en cuenta la desaparición de Fidel? Y en su lugar queda ahora su hermano, de quien estamos hablando, un hombre de 85 años. Mira, el tiempo que viví en Cuba, además participé de reuniones con jóvenes cubanos de diferentes ámbitos universitarios, secundarios, gente de las juventudes en las provincias. Estuve mucho en la provincia de Ciego de Ávila. Yo creo que la revolución va a seguir su camino, va a ser seguramente cambios, más de tipo económico que de tipo político. Y yo creo que la revolución va a seguir avanzando porque el cubano ha tenido una cantidad de beneficios que no los quiere perder. Y el cubano se compara también cómo es la vida del dominicano, del haitiano, del guatemalteco, del hondureño. O sea, no se compara con Suiza o con Austria, se compara con lo que tiene cerca. Y la condición de vida que tiene la mayoría de los latinoamericanos es inferior a la que tiene el pueblo cubano. Entonces yo creo que va a seguir avanzando, va a haber un recambio generacional, se habla que posiblemente Díaz-Canel puede ser el próximo, el que reemplace a Raúl, que era una persona que yo conocí en Ciego de Ávila.
Y yo creo que la revolución va a seguir avanzando. Y también cuando planteamos acá el tema de la democracia, el tema de nuestro sistema pluripartidista que tenemos, hay que ver hasta qué punto es bueno, es malo. Sin ir más lejos, acá en Argentina, hoy tenemos un presidente que en el mes de noviembre, en un debate presidencial, dio una cantidad de argumentos, dijo una cantidad de promesas, y que a los 2 meses de haber asumido, la descumplió todas. Eso es democracia, eso está bien, será muy discutible. Gracias, Rubén. La... Bueno, como les decía, ¿no? Rubén, que se acercó, bueno, escucharán el aplauso de los que están aquí presentes. No, se acercó porque realmente estaba escuchando el debate que se llevaba adelante allí en el piso de C5N y quería también él aportar su granito de arena a este debate. Carla, y se ve muchas familias, ¿no? También, allí en la puerta de la embajada. Sí, hay algunas familias, hay padres con sus hijos que se han acercado. A ver si me puedo acercar a este hombre que lo veo aquí con su hija. Hola, buenas tardes. ¿Te acercaste con tu hija? Sí, Tristán Bauer soy yo. Tristán, perdóname. Bueno, nada, la veía ella con el ramito, ¿no? Sí. ¿Querías venir? Sí. Y bueno, nada, vinimos. Papá me trajo. Eso. ¿Qué significa para vos venir con tu hija a este lugar después de la muerte de Fidel, y qué significó Fidel para vos y para el legado que le estás dando a tu hija? Bueno, mira, yo nací en el año 59, en el año de la Revolución Cubana, y para nuestra generación Fidel y el Che, ¿no? Fueron hombres centrales que retomaron los conceptos de independencia, de libertad, de soberanía, y levantaron las banderas muy altas con su lucha. Para nosotros es un día muy triste, es un día de dolor, es un día de llanto. Se nos va el comandante. Tuve la suerte de estar a su lado en algunos momentos importantes para el cine latinoamericano, como la creación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Y es un hombre que nos marcó y quedará para siempre, ¿no? Yo y nosotros le agradecemos sus enseñanzas, su lucha por la soberanía, por la justicia, por la igualdad. Y hoy nos deja, pero quedará para siempre. Quedará como un modelo de hombre, como quedó el Che, y como quedaron todos los revolucionarios y transformadores de nuestra América. Por eso estamos aquí, dejamos nuestras condolencias a la embajada, a Carla, su hermano, a Raúl, y bueno, seguiremos estando en este camino que él nos marcó, ¿no? Sí, Adrián, te escucho. Sí, Carla, discúlpame que te interrumpa, porque Tristán Bauer se debe acordar cuando Fidel Castro vino a la Argentina por última vez en el año 2003, a la asunción de Néstor Kirchner. Quizás recuerda algo de esa visita. Ahí le vamos a poner el retorno, si te parece, Adrián, para que Tristán pueda escucharte y también para hacer un poco más amplia, ¿no? Digo, él hablaba de la visita de Fidel a la Argentina, que sin duda, bueno, ha marcado un momento, ¿no? Un antes y un después, también para los argentinos, ¿no? Sí, la visita fue muy importante, aquella escalinata en la Universidad de Derecho. En la Facultad de Derecho, su discurso, el momento en que dice ese discurso. Y fue importante también esa venida con Chávez, su último viaje, aquel momento en Córdoba, cuando fueron a visitar nada más y nada menos que esa casa donde habitó el Che en su niñez, ¿no? El valor del símbolo que significa eso. De manera que, bueno, es un hombre que nos marca, que marca al siglo XX, el comienzo del siglo XXI, y que queda para siempre como un ejemplo. Tristán. ¿Con él termina una etapa? Digo, con la desaparición física de Fidel, ¿se puede hablar de la finalización de una etapa? Estoy totalmente de desacuerdo con lo que dijo nuestra canciller Malcorra, diciendo que se termina una etapa. Estos hombres son hombres lo contrario, son hombres que marcan etapas y los marcan para siempre. Cuando en las luchas de nuestra libertad aparecen hombres como San Martín, como Bolívar, otro gran hombre
José Martí, no tienen un final, su muerte no significa un final. La muerte del Che no significa un final, la muerte de Fidel no significa un final, todo lo contrario, significa la continuidad de una lucha que es contra la injusticia, contra la dependencia y por la libertad de los pueblos. De manera que, te vuelvo a decir, absolutamente en contra de las declaraciones de la canciller Malcorra, y no es un final, es una continuidad, porque la lucha de los pueblos que lo hacen por su libertad, por su dignidad, y los conductores, los dirigentes como Fidel Castro, no tienen final. Ellos mueren, termina su etapa biológica, pero sus ideas continúan para siempre. Abigail, Adrián, sí. Tristán Bauer los está escuchando. Gracias, Carla. Tristán, ¿cómo le va? Buenas noches. No, preguntarle su observación o qué análisis hace con la llegada de Trump al poder, ¿no? Porque cambia el mundo con la muerte de Fidel, pero también cambia el mundo con la llegada de Donald Trump. Su observación, por favor. Sí, son momentos de cambio en el mundo. Creo que es muy agudo nuestro Papa, el Papa Francisco, cuando habla de la Tercera Guerra Mundial, cuando habla de un mundo convulsionado. No soy de los que piensan que el triunfo de los demócratas de Hillary Clinton hubiera significado algo distinto, pero sí estamos en un mundo de inmensa tensión. Lo estuvimos en otros momentos, pero ahora esa tensión se agudiza. Y en ese sentido sí, la pérdida de Fidel es una pérdida inconmensurable, porque era un hombre que le ponía palabra a las crisis, que le ponía acción a las crisis, y a pesar de haber vivido en una isla muy pequeña, en un país muy pequeño, nos muestran una vez más que no hay en esto ni pequeños ni grandes, ¿no? Que hay dimensiones humanas que llevan los conflictos, las tensiones a lugares como los llevó Fidel, a lugares de revolución, ¿no? Muchas gracias, Tristán, buenas noches. Bueno, buenas noches para todos ustedes, y les digo que también no solamente traigo acá mi solidaridad, sino también la de el Instituto Patria, que estamos adhiriendo al dolor y a la solidaridad para el gobierno, los familiares de Fidel y el pueblo cubano todo. Gracias, Carla, y gracias, Tristán Bauer. En un ratito volvemos, Carlita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahora llegó el momento de hacer en Remix de Noticias una pausa chiquitita. Todavía quedan nuestros invitados en la mesa. Claudia, sí, Adonis, Margarita, quedan todos. Lo que me gustaría saber, antes que nada, es, la organización de ustedes tiene un comunicado para brindar a toda la comunidad cubana aquí en la Argentina y a todos los argentinos también. A ver, ¿cuál es? Acá. Si me lo permiten, puedo leer las tres primeras. No. Son 6 párrafos, pero los 3 primeros. Dale. Fidel no ha partido, siempre estará. La Unión de Residentes Cubanos en Argentina, URCA, y el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, más Cuba, unidos por la idea y el dolor ante la irreparable pérdida física de nuestro invicto comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, declaramos ante el pueblo y sus mejores hijos, ante los pueblos de América Latina y ante el mundo, la firme decisión de continuar su legado histórico, junto a los desposeídos, en la noble causa por la paz y la justicia social. La URCA está de luto, como lo están hombres y mujeres del mundo que han reconocido la obra humana del líder cubano, en esa incansable lucha en que un mundo mejor es posible. Parte Fidel Castro hacia otras dimensiones para continuar labrando otros caminos. Nosotros retomamos la bandera en la marcha hacia el futuro porque sus ideas germinan. Ahí está el gran tesoro de sus reflexiones. De Fidel aprendimos que los hombres mueren, no las ideas, y las ideas se multiplican en la consolidación de una revolución cada vez más sólida, humana y responsable. Sigue, pero bueno, para no abreviarnos. Para ir cerrando la mesa, yo por lo menos la última pregunta la quiero cerrar con Margarita. Fidel Castro estuvo 22 meses encarcelado, él fue un férreo opositor a la dictadura de Batista. Otros de los datos que agregamos de él, pero usted hoy, Margarita, ¿cómo lo recuerda a Fidel Castro? Bueno, yo tuve la dicha por haber sido periodista en Cuba de un órgano nacional que era el de la Juventud Cubana, que hoy aún se sigue llamando Juventud Rebelde,
era la corresponsal en Santiago de Cuba, la ciudad que acogerá los restos de Fidel en el panteón del cementerio de Santa Ifigenia. Después de un peregrinar de todo el pueblo de Cuba acompañando sus cenizas, pues tuve la dicha de conocer a un Fidel sumergido de lleno, líder indiscutible de todos los proyectos que llevaba adelante, como era la gran fábrica textil de Santiago de Cuba, que se hacía para producir 80 millones de metros cuadrados de tejidos en cooperación con el CAME, el antiguo Consejo de Ayuda Mutua Económica. Y Fidel viajó a Santiago de Cuba porque le decían que había filtraciones en los techos de la textilera. Subió por una escalerilla de hierro de la que usan los constructores en una obra apenas sin terminar, sin ayuda alguna, y allí fue a ver con sus propios ojos por dónde era que se estaba filtrando aquello. Llamó a todos los ejecutivos y a todos los directivos para que le explicaran cuál era la solución, porque eso tenía que tener una solución inmediata, porque era necesario inaugurar esa obra de manera inmediata. Y allí fue que conocí a Fidel, un hombre que le extendía el brazo a los periodistas, la mano a todo el mundo. Hay gente que todavía guarda ropa que fue tocada por Fidel. Siempre lo siento cercano. Siempre cercano, un hombre que siempre estuvo en contacto con el pueblo, que siempre le habló al pueblo, un orador por excelencia. Y además un dirigente de la base que estuvo siempre metido de lleno en cada una de las obras que no la guiaba desde la superestructura, sino que iba a los lugares a ver con sus propios ojos cómo se estaban haciendo y cómo se estaban ejecutando. Y otra ocasión en la que conocí de Fidel fue cuando dio la orden de construir consultorios del médico de la familia en las montañas de la Sierra Maestra, y yo como periodista fui a una recorrida por las montañas y vi que los consultorios no se estaban haciendo donde él decía, sino a orilla del mar, de la costa, porque era más fácil, de otra manera no había camiones, claro, no había cómo subir los materiales. Hice un reportaje crítico, lo publicó mi diario, y ahí Fidel se enteró y montó en cólera y enseguida tronó Troya, todo se movió. Y sacaron los a lomo de mulos subieron el cemento, los ladrillos, y se hicieron los consultorios en la cima de las montañas, donde se decía por Fidel que había que tener los consultorios, porque era para que los campesinos no se pasaran horas bajando con sus enfermos hacia los puestos médicos que estaban en la costa. Y ese fue el Fidel que yo conocí. Para finalizar, a mí me gustaría saber, ¿piensan en algún momento o es un pensamiento recurrente en su Cuba querida, en su Cuba natal? ¿Piensan en volver? ¿Extrañan? Nunca nos hemos ido de Cuba. Yo viajo a Cuba 2 y 3 veces al año. No, bueno, es diferente a vivir en Cuba. Bueno, es diferente. Muchos de los que estaban festejando ahí vuelven a Cuba. Se atienden en Cuba. Eso hay que saberlo. Se atienden en Cuba. ¿Por qué pasa? ¿Quiénes estaban en Miami festejando? Sí, muchos de esos que están festejando ahí van a Cuba de vacaciones, mandan a sus hijos de vacaciones, cuando económicamente no le da para mandarlo a Disney World, lo mandan a Cuba. Es decir, ¿qué hay acá? Hay una realidad más profunda, y entonces por eso que yo soy lo que pienso, que la mirada tiene que ser un tanto más profunda, y por eso me parece que en este caso el argentino que tuvo la oportunidad de vivir en Cuba y tuvo de participar y trabajar en determinados proyectos, me parece que fue más preciso en tratar y llevar adelante opiniones y hechos, que en este caso el que estaba ahí en Miami, que por lo que yo pude observar, estaba cargando una tinta rodeado de un entorno donde él se encuentra, en mi modesta opinión, sin quitarle en este caso a esa persona ni bajo ningún concepto faltarle. ¿Les gustaría, porque no me contestaron ninguno de los dos la pregunta, les gustaría regresar a su país, regresar a su tierra? ¿Qué usted dice? ¿Definitivo? A vivir. Claro, a vivir. Claro que volver sí, a ¿por qué vivir no? allá. ¿Por qué no? Volver a vivir y realizarse. ¿Por qué no? Es la patria. Por eso les preguntaba, porque uno habla con un argentino en España y siempre dicen, a mí me encantaría volver a la Argentina, extraño muchísimo, extraño la tierra, extraño la comida. La migración del siglo, de la segunda mitad del siglo XX y la migración del siglo XXI no tiene nada que ver con la migración que fueron los primeros años de esas personas que de alguna manera salieron de sus países y nunca volvieron. Hay gente actualmente ¿Vos volvés, Adonis? Sí, cuando tengo la oportunidad con mi esposa y mi hijo, que son argentinos, que bueno, esa es una de las razones por las que estoy acá. ¿Y es duro el regreso?
¿Duro en qué sentido? Cuando tenés que volver y dejar otra vez tu tierra y la gente querida, ¿es duro volver a la Argentina? ¿Es duro? No, porque uno acá tiene compromiso y acá, aparte, uno más bien lo que planifica, más bien cómo va a ser el próximo viaje. Claro, antes de volver estás pensando cómo va a ser cuando regreses. Efectivamente, uno lo que piensa en eso, yo pienso, y después la otra es la situación esta de que quizá uno no vive acá como con esta tensión, viste que es el celular, que esto, tanta influencia, no, por el contrario, uno allá no están tan pendientes del celular. No, uno allá es más diáfana, es que se relaciona más. Antes de volver con vos, Margarita, Claudia, ¿cómo crees que va a recordar el mundo a Fidel Castro según tu análisis, tu opinión? Mira, a mí me parece que es un líder contradictorio, ¿no? O sea, yo comprendo el profundo dolor que sienten amplísimos sectores de trabajadores, jóvenes, por lo que representa, porque es el símbolo de la única revolución triunfante en América Latina. Ahora bien, en ese marco de lo que tiene de positivo y lo que fue el hecho de la Revolución Cubana, te decía que es contradictorio porque a su vez, desde mi punto de vista, él estableció un régimen, yo insisto, es un régimen de partido único, donde si uno se quiere organizar de otra manera, no se puede hacer. Yo discrepo, permítanme disentir acá, pero no se puede organizar. Y hay otros que sí se organizan. Por ejemplo, la Iglesia Católica se organiza. Entonces, en momentos donde hay que tomar decisiones que afectan la vida de todos y que afectan las condiciones y las relaciones de propiedad de Cuba, porque yo me quería referir a algo breve, hay cambios y hay cambios que se están acelerando y se está creando una clase de pequeños explotadores, por ahora, que eso va a presionar para cambiar las relaciones sociales. Entonces, pequeños explotadores. Sí, pequeños, refiriéndose a qué sector. No sé, que serán 1.500.000. No, pero digo, ¿a qué sector de la economía que incida? ¿A qué sector de la economía? A que tiene un pequeño sector que tiene acceso al CUC, que tiene acceso al turismo. Todos tienen acceso al CUC. Sí, pero cuando uno cobra un salario de $24 y no puede acceder de la misma manera que alguien que tiene un pequeño capital, que invierte y que, por ejemplo, explota trabajo cubano 10, 15 horas por día. Yo he estado en bares donde había una chica que trabajaba por 3 CUC por día, 10, 15 horas. Bueno, entonces eso, si no hay libertad de esos trabajadores para discutir cómo se defienden las conquistas de la revolución, yo temo que es muy probable que el camino gradualmente sea a restaurar relaciones capitalistas. Lo que están planteando en la Embajada de Cuba diciendo que no vuelva el capitalismo desde ya sería una tragedia para el pueblo cubano. Pero creo, perdón, y con esto termino la idea, que esa falta de democracia no es solo un problema de libertades individuales, es un problema del destino de la revolución. Porque los que hacen y bancan la revolución tendrían que tener el derecho a discutir hasta dónde se abre la economía, qué concesiones, quién paga el costo mayor de esa apertura, y eso hoy no se puede hacer. Yo pregunto, ¿hay un análisis acá, en este caso, hay algún estudio que se haya hecho de qué se discute en un parlamento cubano? No, ustedes, por ejemplo, como partido, en su plataforma... Y nosotros estuvimos justamente, a fin de año estaba la asamblea del Poder Popular, la estuvimos viendo televisada. Yo le estoy planteando otro problema, le estoy diciendo que si yo no tengo, por ejemplo, si yo estoy en una fábrica o y quiero discutir el plan... no hay una planificación democrática de la economía. No es una discusión democrática. Se planifica desde un poder estatal que no permite a los productores. Que lo afirmes, porque eso. Estás hablando delante de una comunicadora que ha estado más de 20 años trabajando en Cuba, en los centros fabriles donde se discute en la base, con la administración, con el partido, con la juventud, con todo el colectivo, plan técnico económico de cada
pero de la cada entidad, desde no la es- más pequeñita. La planificación Y de cuando- asignación de si presupuesto, eso no recursos, se no es aprueba por los democrática. trabajadores, no hay plan. No hay un plan democrático. Sí lo hay. Yo Sí lo hay, estuve, perdón. bueno, no importa, igual podemos tener esa No, pero diferencia. te voy a aclarar algo. Pero yo insisto, ¿por qué no se puede organizar, por ejemplo, trabajadores que defienden la revolución? No le estoy diciendo a la Iglesia Católica, que tiene bastante libertad de organización, Sí, cómo no. y no defiende la revolución. La Iglesia Católica no vamos a decir que se defienden la revolución, ¿verdad? No, eso no es verdad. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, esos sectores tienen libertad de organización y un trabajador o un joven o un campesino que, por ejemplo, quiere organizarse porque no es del Partido Comunista, porque tiene otra idea de cómo organizar una sociedad socialista, no lo puede hacer? Esta problemática usted la plantea porque viajó y conoció, No solo por eso, sino porque es la historia, porque países que han tenido regímenes de partido único, hemos visto la caída de la Unión Soviética, hemos visto la caída de los países Chicos, de Europa del Este, tenemos que cerrar. y hemos visto la vuelta del capitalismo. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, lamentamos que se haya quedado con una experiencia tan ceñida, porque la verdad que no conoce Cuba por dentro y no es así como plantea el tema. Yo pienso que para cualquier partido, y eso pasa acá, y me parece que acá las evidencias las dan las elecciones, cualquier partido tiene que tener un proyecto y tiene que tener, en este caso, toda una avanzada para poder lograr a su militante. Un partido, ¿para qué? ¿Y con qué? ¿Cuál es la proyección? ¿Dónde está? Eso me parece que es lo que quizá debe estar faltando ahí, porque no es un tema de una imposición de que tiene que ser un partido único, porque no pasa por ahí. Me parece que es un tema sumamente interesante para seguir dialogando, porque hay que ahondar un poquitito más en todo esto y sobre todo en la historia y además también en los testimonios, porque ustedes, a ver, el discurso, si se quiere decir, de la parte de ustedes es el 100% es la vivencia. Sí, bueno, pero es el 100% positivo de esto. Y de hecho ella analiza o tiene encuentra algunas objeciones. Que tal vez hay unas objeciones. Me parece que sobre la base del disenso disenso le construye. le falta. Claro, bueno, por eso. Entonces estaría bueno por ahí realizar otro debate. Nos comprometemos a eso. Realizamos otro debate, otra mesa como para poder realizar. Lástima que se dio esta diferencia. Constructiva, seguramente se dio en los últimos minutos del debate, pero les agradecemos. Nosotros siempre estamos dispuestos a confrontar ideas. Y yo quisiera aprovechar, agradecer a todo el pueblo argentino, las organizaciones de solidaridad con Cuba, que llenaron, repletaron el teatro de ATE esta mañana y hasta ahora todavía estaban sesionando y manifestaron sus condolencias a todos los cubanos de la Asociación de Residentes en la Argentina por la desaparición física de Fidel. Gracias, nosotros, todo el pueblo de Cuba ha llorado a Fidel y lo vamos a recordar y lo vamos a tener en el sitial más alto de nuestros corazones, sobre todo agradecidos. Gracias Margarita, gracias Adonis, gracias Claudia. Gracias.